es cómo va a ser ese camino a octubre. ¿La inflación se puede disparar o se mantiene más o menos en los niveles que decía Cecilia, pasa de 24 a 27? No, no creo que se dispare. Yo creo que acá lo que le está pasando al gobierno, a diferencia del año pasado, es que las estimaciones ahora se empiezan a corregir un poquito peor a lo que estaba. El año pasado el gobierno tuvo el beneficio de que cada vez que se hacían proyecciones se mejoraban, ¿no? Porque los datos iban acompañando. Ahora lo que está pasando en 2025 poco pasa siempre, ¿no? Cuando los datos vienen mejor a lo esperado, el mercado se embala, tiene ese sesgo optimista y después los datos vienen empezando a ajustar un poquito y eso hace un poco cuando uno evalúa activos que, cuando vos tenés que los datos vienen peor a los esperados, corregís para mal y bueno, eso genera un poco de volatilidad. Martín, hoy hablaba con un empresario muy importante de la Argentina y me decía que a las 7 de la mañana había tenido una llamada con alguien que afuera y le decía que todas las colocaciones de deuda de las empresas importantes, todos los IPO de las empresas más importantes, estaban todos parados. Sí. O sea, que el mundo del sector privado se para en esta situación. Sí. ¿Cómo coincidís con eso? ¿Y cómo le pega eso a la Argentina que está demandando y necesitando inversiones? Bueno, el mundo está en pánico y shock, ¿no? Digamos, eso es lo que nos generó Trump. Total tranquilidad. Es decir, es lo que pasó. Lo que pasa es que tuvimos un primer trimestre en el cual el mercado un poco subestimaba que esto iba a pasar, pensando que era un arma de negociación, y verdaderamente Trump fue con todo, fue con los tapones de puntas, y eso genera que todos sabemos que para la economía global es algo malo. Lo que pasa es que no, es decir, esto no lo vamos a ver mañana pasado, lo vamos a ver en un punto de inflexión en la economía global, algo que estábamos siempre buscando hace 70 años, bueno, ahora se rompió, ¿no? Y eso obviamente genera, en principio, ver qué pasa, shock para el mercado, ajuste en todas las valuaciones de activos, caída de commodities, que es a tu pregunta, ¿cómo nos pega? Sí, nos pega y mucho, y que caigan los commodities. Esos son menos dólares para la Argentina. Esos son menos dólares para la Argentina, para mercados emergentes. Todo el mundo va a estar un poquito peor porque vamos a un escenario de estanflación global, incluso de recesión en algunos trimestres, lo cual no es poco, digamos. La situación es preocupante en ese sentido. Y Argentina, bueno, está en su proceso de normalización. En algunas cosas nos complica, pero por ahora no diría que está en crisis. Digamos, ahí escuchaba lo de la inflación, estamos acá midiéndolo cómo es la velocidad del proceso de desinflación. Claro. Es decir, que en marzo de 2,5, nosotros lo teníamos incluso, nos estaba dando ese número antes de que pase todo esto, porque también es cierto que en enero y diciembre también tuviste algunos comodines que te ayudaron a bajar la inflación, ¿no? Sí, ahora se te están... Sí, perdón. Sí, contame qué está pasando en el Ministerio de Economía. Ahora vamos a ver de vuelta la pirámide de las clases sociales para que se termine de entender bien. Pero en el Ministerio de Economía, ¿vos ves tranquilidad cuando caminas los pasillos? Porque a veces en la Rosada yo veo que hay como miedito. Por ahí no tanto a nivel de Milei, pero sí para abajo algunos ministros que dicen, y bueno, esta crisis no la veíamos, apareció Trump, nos descolocó. La bajada de línea del ministro de Economía, Luis Caputo, hoy y estos días, para todos los del equipo económico que hablan todos los días con él, para los ministros que le preguntan y le consultan, la respuesta a esto tiene que ser más ortodoxia que nunca. Nosotros tenemos que cuidar el superávit fiscal. Luis Caputo... Ortodoxia, que es mano dura. Mano dura, el gasto público a raya. Se comprime, el gasto público a raya en un año que es electoral. No hay que pasar por alto eso. En Argentina todos los años electorales el gasto se descontrola. Bueno, hay que ver si Caputo logra tener eso bajo las riendas. Eso es lo que promete. Y dice, en otro contexto nosotros, Argentina, si no hubiera tenido superávit fiscal, en otro contexto hubiera sido un desastre estos 3 días y no lo fueron. Esa es la muestra de que todo el plan sigue marchando en orden. Dice que no va a cambiar en nada la estrategia de salida del cepo. Ahora, ahí sí hay muchas preguntas. Claro. Y ahí también voces. ¿Pero qué quiere decir eso, que no va a cambiar en nada? ¿Que va a salir rápido, que va a salir lento o que no va a salir? Que va a salir según sus variables y no según lo que le imponga el Fondo Monetario, ¿no? Pero la verdad es que si hay un tembladeral financiero y una devaluación fuerte en todo el mundo, o Brasil termina devaluando, ¿qué va a pasar? ¿Argentina se va a quedar atada a un tipo de cambio rígido y fijo? Bueno, ahí hay muchas preguntas también de economistas que forman parte del gobierno y que dicen,
hay que acumular reservas, ¿no? El acuerdo tiene que llegar y tiene que llegar rápido. No hay tantas dudas sobre sobre que haya un dicho desembolso. segunda quincena de abril. El 21 de abril tiene que estar listo el acuerdo porque es la asamblea de primavera del fondo, y deberíamos tener el acuerdo ahí, ¿no? Ahora la vamos a seguir porque quiero que Martín también nos cuente algunas cosas que están pasando en la economía, pero hago un paréntesis para preguntarle a Silvia Los Penato, que vino a hablar de política, pero que está en campaña y que me imagino está recorriendo, Silvia, la ciudad. ¿Qué se ve? ¿Se ve gente quejándose por los precios? ¿Se ve gente quejándose porque no llega a fin de mes? ¿Qué es lo que ves? Mira, lo que me llamó la atención, sobre todo de varias conversaciones del fin de semana, no tanto de hoy, la verdad es que hoy el tema no salió, pero sí el fin de semana que estuvimos caminando por Villa Urquiza y todo mucho comercio, claro. es que la gente, lo que nos decía, uno, que el número del INDEC estaba dibujado. Y eso lo empecé a escuchar, digo, varios, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con que la sensación es que probablemente en lo que más consumen, que es alimentos, sí hay un movimiento mayor, pero me llamó la atención porque fueron varias personas la que me dijeron que sentían que el número del INDEC no era real. Como que la inflación es mayor, la suba de precios para es ellos mayor. La inflación es mayor, lo perciben más que el número que fija el INDEC. No hay duda, perdón, no hay duda sobre la medición que hace el INDEC, pero claro, lo que probablemente está gente... diciendo la gente es que la guita no le alcanza. Sí, obvio. Exacto, sí, de hecho, sí, una señora me decía, bueno, a mí el alquiler me aumenta, y yo le decía, pero ¿cómo te lo aumentan? Te lo aumentan con el INDEC, y me dice, sí, ahí me sirve este número del INDEC, porque como me lo aumentan con el INDEC, pero el resto de las cosas me aumenta más, ¿no? Y eso es esa sensación que probablemente... Digo, es eso, que lo que se percibe, en lo que más gasta la gente, es lo que siente, que es alimentos para mí, que está un poquito por encima del promedio, y eso ven. Y después, con respecto a la actividad, que yo le preguntaba, por lo menos los comerciantes con los que yo hablé, me decían que era, y a veces un poquito más, a veces un poquito menos, como que no terminaba de acomodarse y verse que hubiera reactivación, ¿no?, en el comercio. Vayamos a repasar la pirámide, porque la sensación también es que cada vez más gente cae de la clase media, ¿no? Es un poco lo que está pasando, ¿no? Bueno, la acumulación de crisis de la Argentina de los últimos años fue letal para la clase media. Y mirá esa pirámide que publicaba hoy Guillermo Oliveto, que mide consumo, su consultora W es una de las más consultadas, valga la redundancia, es una gran referente en términos de consumo, y mirá lo que le daba esa pirámide, ¿no? Que solamente más del 70% de la población está de la clase media baja para abajo, ¿no? Más del 70% de la población argentina es clase media baja o clase baja o pobre completamente, ¿no? Es impresionante ese número. Es más del 70% de la población con ingresos por debajo de los 3.200.000 pesos. Yo insisto con esto, los ingresos en esta pirámide, como son hechos por encuesta, están subdeclarados. Los ingresos reales probablemente, cuando uno los contrasta con otros datos, son más altos. De todas maneras, lo que seguro es así es la distribución. Y fíjate, la clase media es el 17% de la población en Argentina. ¿Qué es lo que más te preocupa, Silvia, de esta pirámide? Mira, me compré el libro de Oliveto, justo que salió esta semana, así que me lo compré ayer. No, todavía no lo empecé. ¿Qué es lo que más me preocupa? Bueno, primero que cambió claramente la percepción, ¿no? Esta cosa que todo el mundo se sentía de clase media y hoy realmente la gente ya no se siente tan de clase media, ¿no? Eso para mí es claro cuando hablas con las personas que ya sienten que les pegó mucho las crisis sucesivas, no esta última, ¿no? No, sino esto desde el 2018 hasta acá viene. Claro, y ¿qué es lo que me preocupa? Y bueno, me preocupa esto, un país que no logra estabilizar en la clase media y que tiene el 70% de la gente en una condición de no progreso, de no movilidad social, no tiene que preocupar. Como dirigencia política es, digamos, el tema a resolver, ¿no? Yo venía leyendo Fundar, hace poquito sacó también un trabajo muy interesante sobre el tema de la movilidad social y la falta de movilidad social. Ese pensar que mucha gente que está en la pobreza
se ve viviendo toda su vida en ese lugar, ¿no? Que perdió esa esperanza de movilidad social y eso me parece que es algo sumamente preocupante y algo que cambia esto que nosotros siempre creímos de la Argentina, de este país con posibilidad de movilidad social ascendente, donde está la esperanza, porque uno puede estar en cualquier lugar de la pirámide, pero si tenés esperanza que vas a progresar, también te movés en esa esperanza y bueno, es nuestra tarea que se recupera eso. Ahí vuelvo con vos, Silvia.